bienvenidos a otro episodio de La Membrana. Este es Pachi. Hola Pachi, aquí está Josué Matamoros. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno. Bueno, como les contamos en el episodio pasado, este mes de noviembre que culmina hoy sábado, ustedes lo escucharán mañana domingo 1 de diciembre, hemos estado haciendo un reto de meditar todos los días. Ajá, meditando utilizamos una app, ¿verdad? Aquí está el anuncio no patrocinado. Lamentablemente. Sí, utilizamos esta app muy popular que creó un profesional en meditación, o bueno, no estoy seguro cuál será cuál será su completa carrera o qué, pero él se llama Andy Puddicombe y él con otros colegas se crearon una app que se llama Headspace, que bueno, el propósito de esa app es enseñarle a la gente a meditar, ¿verdad, Pachi? Sí, de hecho la pueden bajar y los 10 primeros días, las 10 primeras meditaciones son gratis y al menos que haya cambiado en el pasado, pueden hacer esas mismas 10 una y otra vez. Sí, esas son buenísimas, esas Sí. son más que suficientes. Sí, nosotros ya habíamos utilizado esta aplicación en el pasado, José tiene más experiencia que yo, pero esta vez como que nos pusimos así el cometido en serio. Hacerlo todos los días. Sí. Exacto, y entonces, como está diseñado el programa, a las primeras 30, los primeros 10 días. 10 días, exacto, es como una meditación que se llama Básica 1, se van enseñando todos los principios, y luego hicimos Básica 2, Básica 3, y luego empezamos con la primera parte de una que se llama Headspace Pro. Sí, y eso llevamos como 2 días, porque ya habíamos empezado un poquitico antes de principios de noviembre. Sí, son todas iguales, van aumentando dificultades, son los mismos ejercicios. Bueno, ahí depende, tienen muchos programas y muchas cosas que aprender ahí, y depende del interés de uno por donde se vaya, pero sí, es básicamente el mismo ejercicio, y lo repiten de diferentes maneras en diferentes ocasiones, y es como para que uno se vaya independizando y aprendiendo las técnicas y que pueda hacerlas solo. Sí, quizás para explicarles más o menos cómo funciona, ya que tenemos un perro que está... Sí, voy a liberarlo. Está atrapado en una reja porque quería venir hacia acá. Hoy estamos en casa de los papás de Josué. Bueno, la manera como funciona es que uno está sentado, te sientas, no tienes que estar con los pies cruzados ni nada, te sientas en una silla y empiezas la persona que te guía te manda a respirar profundo, así como que la gente que está alrededor te escuche respirar. Después de respirar profundo un tiempo, ya cierras los ojos y empiezas a escuchar todos los sonidos que están alrededor tuyo, y así como con mucho silencio, a escuchar todos los ruidos, y luego empiezas a ver las sensaciones diferentes que tienes en el cuerpo, ¿no? Cómo se siente el perro que te está tocando las piernas porque se acercó a pesar de que estabas meditando, o cómo se siente tu cuerpo apoyado sobre la silla, las suelas del pie en el piso, etcétera. Y ya luego te empiezas a concentrar cada vez más solo en la respiración. Lo que pasa, que si nunca han hecho esto, yo nunca lo había hecho hasta, no sé, hace como 3 años cuando lo intenté por primera vez, uno no es capaz de concentrarse en la respiración. Inmediatamente uno empieza a pensar en, ya me tengo que ir, quiero cocinar, ¿qué voy a ver en la noche? Miles de cosas, ¿no? Y entonces de repente el que te guía te dice, acuérdate que tienes que regresar a la respiración. Entonces uno, ok. Entonces, claro, todo eso pasa dentro del cerebro, ¿no? Entonces uno regresa a la respiración y luego en otro momento, pum, se va otra vez a otro cuento, a otra historia diferente, luego quizás vuelva a regresar a la respiración. Entonces el ejercicio básicamente es tener la capacidad de regresar a la respiración, de darse cuenta que uno está pensando y decir, es momento de meditar, voy a regresar a la respiración. Correcto, sí. Los primeros ejercicios que describe Pachi, hay varias técnicas, pero esos son como los más típicos, ¿no? Y bueno, vienen de varias tradiciones muy antiguas, ¿no? Sobre todo orientales, que la idea de la técnica es obtener un estado mental diferente al que uno tiene usualmente, como para... yo creo que la técnica tiene que ver con obtener como un equilibrio entre relajación y concentración, como no dormirse, pero tampoco estar completamente como estresado o tenso, sino estar relajado un poquito, pero tampoco dormido, de manera que uno pueda comenzar a hacer a practicar, a hacer una práctica que es la principal técnica, que es esta la principal idea es poder observar como la propia mente, como un segundo orden. Me parece que es muy similar a lo que comentamos la vez pasada con la suspensión de la incredulidad relacionada con las películas. Es como acordarse que uno está en una película, como poder observar la propia mente y decir, ok, soy yo, estoy pensando esa tontera, estoy preocupándome por esto demasiado, voy a observar, ok, estoy observando, está la preocupación,
y dejarla ir y volver a concentrarse en el punto de concentración, que en este caso la técnica es la respiración, ¿no? Como volver a la respiración, ¿no? Eso es todo. Sí, o sea, lo que pasa es que quizás si ustedes nunca han intentado esto, les va a parecer rarísimo lo que estamos hablando, porque uno normalmente piensa que lo que uno piensa, eso es uno. Ujú. No todos los pensamientos soy yo, ¿no? Y entonces es muy, muy difícil darse cuenta de que los pensamientos son solo, en Headspace se lo ponen como que si el cielo siempre está azul, pero a veces hay nubes que pasan, ¿no? Entonces uno puede que se ponga muy nublado o lo que sea, pero siempre atrás de eso está azul, ¿no? Los pensamientos son esas nubes que pueden pasar, e irse o nublarse demasiado y uno irse en las nubes. Entonces, por eso esta analogía con el cine es buena, pero entiendo que puede ser difícil entender para alguien que nunca Es cierto. lo ha intentado, porque la idea es eso, tomar un paso atrás del pensamiento y como que asumir, yo no soy el pensamiento está pasando y se puede ir. O bueno, yo puedo hacerlo quedar pensando más, como por ejemplo, estoy pensando en que este perro está aquí, porque vino para acá, ¿no? Y puedo irme en el pensamiento o puedo separarme de él y decir, el perro está aquí. Se va el Voy a pensamiento, concentrarme en ¿no? lo que Se me va funciona. como un carro frente a un... Esa es otra analogía, Exacto. la de los carros que enseñan en Headspace también, que es como, como imaginar que la mente de uno es una carretera donde hay muchísimos carros y uno puede, la idea es sentarse en la orilla de la carretera, observar los carros, o como diría Fito Páez ahí, ponerse al lado del camino, ¿no? Y ver todo lo que pasa, sí. O sea, y eso es como la idea, como sentarse al lado de la carretera y ver los carros pasar, no perseguir ningún carro, o si nota uno que está persiguiendo alguno de los carros, que en este caso serían los pensamientos, tomar la decisión consciente, activa, de dejar ese pensamiento pasar y el carro irse y volver de nuevo a la respiración, ¿no? Eso es Sí, todo. entonces lo que pasa es que uno incrédulamente cree, y no creas que nosotros tenemos 30 años haciendo esto y ya no lo creemos, no, seguimos creyendo que tenemos control sobre nuestra mente, pero no Sí. no tenemos ningún control. Y cuando uno se sienta y trata de ver cómo funciona la mente, Sí. es impresionante el poco control que tenemos. Ahorita estaba hojeando el libro de Yuval que ya les he comentado en el pasado, el de 21 lecciones para el siglo XXI. Su lección 21 es meditación. Yuval Noah Harari medita todos los días 2 horas y todos los años se va 1 o 2 meses de retiro a meditar. No, él dice que él Wow. hubiese sido incapaz de escribir Sapiens o Homo Deus sin meditar, ¿no? Que su mente, o sea, que meditar es lo que le permite entender la realidad. Entonces él dice que él está haciendo su doctorado y que un amigo de él decía, vamos a meditar, no sé qué, y él como, ¿qué es estupidez, no? Y bueno, finalmente el amigo lo logra convencer y se va a un retiro, ¿no? Sí, o sea, desde cero se va a un retiro de 10 días. Entonces él dice, yo toda mi vida, en ese momento él tenía 24 años, había pensado que yo era el CEO de mi yo y de mi mente. Y un minuto después de tratar de solo enfocarme en la respiración, me di cuenta que no es que no es que no soy el CEO, es que ni siquiera soy el portero de la respiración. O sea, en un segundo de tratar de concentrarme en la respiración, ya estaba en otro lugar. Volví a la respiración y de nuevo en otro lugar, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy revelador de que realmente no tenemos ningún control sobre nuestra mente y constantemente nos engañamos sobre que sí tenemos. Sí. Bueno, y yo descubrí la meditación porque una vez alguien me recomendó este autor gringo que era como esta persona, se llama Alan Watts, que su carrera fue principalmente como de divulgación sobre cultura oriental en Estados Unidos en los años 60 y 70. Y bueno, y por ahí me bajé un audiobook de él un tiempo ¿Y cómo se llama? Se llamaba Does It Do It or Does It Do You? Okay. Ajá, se llamaba así ese audiobook. Y lo escuché un montón de veces y al final del audiobook había un ejercicio de meditación. Que era como, no sé qué tipo de meditación o qué tradición era, pero él lo que hacía era sobre todo un ejercicio de concentración en un mantra, ¿no? Y entonces él cantaba Om y uno se concentraba en eso. Entonces, esa fue las primeras veces que lo practiqué y como que entonces si uno hace como ejercicios de concentración así, son ejercicios que lo ayudan a sentirse uno bien, muy rápido, como si uno canta Om por 20 minutos, es muy fácil estar relajado y despierto y se siente muy rico, digamos, y uno está como, se siente muy bien, ¿no? Y lo que pasa con eso es, o sea, y por ahí empecé, pero vieras que es bien distinto a estos ejercicios que vienen en esta otra aplicación en Headspace, que esta otra técnica de concentrarse en la respiración es la que llaman Vipassana, que
que el objetivo principal es poder observar la propia mente, ¿no? No tanto relajarse como los ejercicios como de cantar un mantra, por ejemplo. O sea, que se siente muy bien, pero tiene esa limitación que no tiene un propósito extra. Entonces, sí, o sea, quería comentar eso o sea, el tipo de meditación que estamos comentando hoy, no, nada más para que quede claro, digamos, el objetivo es como un entrenamiento, ¿no? Como una práctica particular, que tendrá algún propósito o no tendrá, digamos, tal vez simplemente está de moda o tal vez tenga algo que ver con algo más, pero no es simplemente un ejercicio de relajación o no es simplemente un medio para obtener algún estado mental particular. No es como, por ejemplo, para tener visiones que, bueno, la gente reporta que sí tiene visiones y puede ver cosas extrañas o sentirse muy bien, ver colores, ver cosas del futuro o lo que sea, digamos, lo que sea que estén viendo por los estados mentales particulares que se pueden obtener. Pero el punto es que ese no es el objetivo de esto, sino que es una práctica para obtener, o sea, para obtener ciertas habilidades que de otra manera son más difíciles de obtener, ¿no? Sí, yo creo que una cosa, digamos, que a mí me llama mucho la atención es que una de las habilidades que se obtiene con este tipo de meditación es conocer cómo funciona más la mente de uno. Entonces, por ejemplo, en esta semana escuché un podcast que se llama You're Not So Smart, y entrevistaban no me acuerdo, un tipo que escribió un libro sobre meditación, y él decía eh, que vean, bueno, que son dos cosas que quería comentarles. Lo de You Are Not So Smart es una cosa relacionada con la empatía, y la otra lo mencionan en otro podcast de Sam Harris, que bueno, lo hemos comentado aquí varias veces. Él también es una persona que medita, y él entrevistó como en 3 oportunidades a un tipo que se llama Robert Goldstein, Joseph Goldstein. Uh-huh. que también es como un maestro meditador. Entonces Joseph Goldstein dice que la meditación te ayuda a entender más tu mente. Como entiendes más tu mente, ¿verdad? Porque la verdad, uno nunca observa su mente, solamente cuando está tratando de hacer ese tipo de ejercicio. Entonces, como uno entiende más su mente, entiende más qué tipo de decisiones quiere tomar. Entonces, como empiezas a tomar mejores decisiones que van más acorde a cómo funciona y a lo que es tu mente, terminas siendo más feliz, ¿no? De hecho, hay un libro muy famoso que se llama 10% más feliz, que promueve esta idea, ¿no? Que la meditación te puede ayudar a ser más feliz. Por eso. Y luego lo otro que les quería comentar, para hacerlo una vez y que no se me quede, es en el otro podcast, en el de You're Not So Smart, entrevistaron a otro tipo que escribió un libro sobre meditación, y él explica una cosa que me pareció muy interesante, que nosotros como personas, digamos, la manera como empatizamos con otras es que la persona nos está contando algo, está expresando una emoción, y nosotros hacemos pequeñas microexpresiones que imitan lo que la otra persona está expresando, y eso nos ayuda a generar empatía. Cuando hacemos meditación, entendemos más cómo funcionan nuestras emociones y cómo funcionan estas microexpresiones. No como que uno se da cuenta como, ay, esta microexpresión funciona así, sino que uno entiende más la emoción y por ende termina entendiendo más la microexpresión. Porque uno, por ejemplo, si se pone bravo, se puede concentrar no en el objeto por el cual está bravo, como Josué me hizo esto y no sé qué, sino cómo se siente estar bravo, ¿verdad? Entonces yo puedo concentrarme en cómo se siente estar bravo y darme cuenta cómo funciona eso. Y entonces así voy conociendo más cómo funciona la emoción en mí, y por ende cuando una persona hace algo y mi cuerpo va a hacer la microexpresión que hace automáticamente, porque todos los humanos lo hacemos, yo me doy más cuenta de eso porque tengo más capacidad de entender mis emociones y me vuelvo una persona más empática. Esas dos cosas me llaman mucho la atención, pues, porque hay otro factor aquí que estamos dando por sentado, que todos saben, pero en verdad cuando yo me enteré me impresionó, que es que el cerebro es capaz de cambiar. No, el cerebro es como un músculo, uno puede ir al gimnasio y ejercitarlo. Y nosotros está cambiando constantemente de acuerdo a lo que nosotros hacemos día a día. Normalmente no tenemos ningún control sobre la manera como está cambiando nuestro cerebro. Pero la meditación es una manera de como ir al gimnasio y hacer un ejercicio, ¿no? Dependiendo del tipo de meditación que haremos, son ejercicios diferentes. De hecho, es importante eso, como que meditación es como decir un deporte. Deporte. No estamos diciendo cuál deporte, hay muchos. Claro. Y cada uno ejercita cosas diferentes en el cerebro. Nosotros estábamos intentando hacer que es muy similar a la técnica budista de Vipassana, no es exactamente esa, pero es más o menos. Sí, la técnica es esa, la de la respiración. En Headspace uno aprende muchísimas otras. Exacto. Y ahí enseñan, probablemente de otras tradiciones, budismo tibetano, zen o otras cosas, o cosas que ellos han aprendido y que están ahí divulgando con
con esa aplicación, con esa suscripción, ese curso. Ujú. Pero sí, o sea, y bueno, entonces la pregunta sería, me parece a mí, que entonces si no es para relajarse, si no es para, si no es para tener un rato de esparcimiento o simplemente sentirse mejor inmediatamente, entonces ¿para qué es? Y bueno, y como dice Pachi, es ahí, bueno, la gente ha ido entendiendo que hay ciertos beneficios, lo cual es un poco extraño porque eso puede ser un poco paradójico, porque parte de la tradición de donde viene la meditación es la tradición budista, ¿no? Y lo que es como, lo que busca estas tradiciones, y han escuchado por ahí, bueno, probablemente sí, ¿verdad? Es como una liberación de los deseos terrenales, de querer obtener algo y cosas así, ¿no? Y si uno está meditando, entonces quiere decir que tiene un deseo terrenal de obtener algo. Y por eso, como que está buscando esos beneficios y puede sentirse paradójico, ¿no? Bueno, no, porque no necesariamente uno lo hace por las razones budistas. De hecho, hay otra entrevista de Sam Harris con dos personas que han investigado mucho como los efectos Ujú. científicos y como examinar científicamente los efectos de la meditación. Y uno de ellos, no sé si es Richard Davidson o Daniel Es con ellos dos, sí, Daniel Goldman y y Richard Davidson, pero uno de ellos dos dice en es el podcast, el que ha estudiado más la ciencia de la meditación, Richard es Davidson. Richard Davidson. Sí. Bueno, pero lo que iba a decir es que no me acuerdo cuál de los dos dijo esto en el podcast. Ok. Es que uno de estos dos dice en el podcast que el Dalai Lama le dice a él, yo sé que si la meditación tiene efectos positivos en la mente y puede disminuir el sufrimiento de la mente, le dice a él, quítale todo lo religioso y enseñémoselo al mundo. Ujú. Entonces, en ese sentido, creo que él tiene razón, o sea, no necesariamente hay que meterle un componente religioso, sin embargo, sí creo que es importante meterle un componente ético. Mm. Pero tiene beneficios a pesar de que sea un objetivo terrenal, o sea, porque el objetivo sea, quiero ser una persona más calmada y que no me deje llevar por mis emociones, Ujú. no creo que desprestigia la meditación. O sea, creo que la meditación es una manera de tener salud mental, es como ir al gimnasio. Ujú. Sí. El otro día, bueno, hace como no sé cuánto, como un mes, esta gente que hemos comentado anteriormente, que esta gente que tiene un canal de YouTube y tiene muchos podcasts también, que se llama Wisecrack, Ujú. sacaron en un podcast comentaron y después sacaron un video ensayo de estos de YouTube, donde comentan sobre la meditación y de cómo la secularización de la meditación en el occidente, eh, como que como si le quitan todas las ideas religiosas o éticas y todo así, cómo se convierte cómo lo han convertido, bueno, ellos lo perciben de esa manera, como una herramienta De productividad. sí, como de productividad y estas cosas y cómo lo enseñan. Hay muchas empresas como transnacionales grandes, como Google o algo así, donde hay como clubs de meditación y estas cosas, donde probablemente hacen vipassana y qué sé yo, y le enseñan esto a la gente y como que se convierte como en o sea, porque la preocupación que expresan ellos es como, si entonces todo el problema está en la mente individual o sea, de nuestra sociedad o así, y no es tanto a nivel social, entonces cómo este sobreenfoque en el individuo y en cómo puede mejorar el individuo y cómo se pueden dejar pasar como las cuestiones más sociales, los problemas más a gran escala, los problemas políticos o así. Entonces, como ellos tenían esa preocupación, ¿no? Yo no sé si tiene sentido o no, pero ellos mencionaban esta preocupación de, de como que haya demasiado enfoque en la parte individual. Y yo creo que lo que habría que agregarle ahí es que, estas tradiciones sí necesariamente están, o sea, porque meditar uno, en realidad, el origen original de meditar no es tener más concentración o estar más relajado o cualquier otro beneficio que traiga, sino en realidad es de construir y tratar de entender mejor la mente propia y cómo eso, y tener además una noción de cómo eso puede beneficiar a uno mismo y a los allegados de uno. Entonces, sí, me parece que esa preocupación sobre la completa secularización de una práctica como esa sí puede ser un poco válida por ahí. Bueno, o al A mí menos no me existe. parece, porque yo no creo, digamos, por ejemplo, en Headspace siempre te dicen, ¿no? Como piensa en cuál es la intención de tu meditación. Y lo muestran como una técnica, de hecho. Sí, y dicen, y cómo tu meditación, cómo este ejercicio que estás haciendo, esta práctica que estás haciendo hoy, puede beneficiar a la gente que está a tu alrededor. Y ya, con que pienses, o sea, con que uno
piensa en el efecto que tiene que uno esté más calmado, que entienda, que no se deje llevar tanto por sus emociones. Y las personas que la rodean ya tienen un componente ético que no es religioso, o sea, es totalmente secular. Digamos, obviamente habrá personas que no piensan en esa intención, que piensan solamente en cómo ganar más dinero, pero si yo, por eso yo decía que de mantener un componente ético. Si uno le mete un componente ético de cuál es el beneficio que esta meditación, que esta práctica que estoy haciendo el día de hoy puede traer a mis personas con las que yo tengo contacto, que claramente son las que con las que yo puedo tener algún tipo de influencia, entonces ya le da otra cosa y sigue siendo totalmente secular. Yo no sé, digamos, ahorita la meditación está muy de moda en Silicon Valley, y así, no tengo idea qué será lo que están haciendo. Sí, quién sabe. Pero me parece que porque sea secular no necesariamente es negativo. Porque hay otra cosa, que también la menciona mucho Sam Harris y se relaciona con nuestro primer episodio, y que está relacionada también con el budismo, pero que por mí no tenemos por qué dejar de serlo secularmente. Que es que una de las cosas que uno se da cuenta a través de practicar la meditación es que uno no tiene la más remota idea de dónde viene nuestro pensamiento. No, viene nuestro pensamiento y nosotros no tenemos ningún control de dónde viene cada uno de los pensamientos que nos vienen a la mente. Entonces, una de las consecuencias lógicas de eso, aunque yo no he llegado a esa consecuencia en mi escasa práctica, pero es lo que dicen los libros, es que uno se termina dando cuenta que el yo no existe. Y eso es una creencia es budista. Una de las doctrinas del budismo, claro. Exacto. Que la ilusión del yo, así fue con la traducción que mejor encontramos. Exacto. Entonces, es cierto, es una tradición del budismo, pero no veo por qué no puede ser secular también. Porque, por ejemplo, Sam Harris plantea de que, por ejemplo, eso es una manera de darse cuenta que el libre albedrío no existe. Porque no tenemos idea de dónde viene cada uno de nuestros pensamientos. Y eso nos hace, por ejemplo, ser más empáticos con las otras personas, porque ellos tampoco tienen idea. Ellos también son víctimas de sus pensamientos, ¿no? Son víctimas de así como uno puede tener cáncer de riñón y uno dice, ay, qué terrible, ¿cómo te pasó eso, no? Sam Harris plantea, bueno, es igual, si alguien hace algo muy malo, uno también puede ser víctima de su propio cerebro. Y eso no necesariamente hay que verlo de un punto religioso. Sam Harris también tiene otro libro que se llama Waking Up, Espiritualidad sin religión, donde hace toda una argumentación. A mí el libro no me encantó, tiene cosas interesantes, igual se los recomiendo, digamos, pero a mí como que me gustó más libre albedrío. Pero sí, como que es esta idea, que uno se puede dar cuenta de que no existe el libre albedrío o que no existe el yo, aunque eso, claro, es más difícil de que no existe el libre albedrío. Y eso, a pesar de que también es una idea budista, uno lo puede hacer de una manera secular. Y entonces nos trae beneficios tomar estas prácticas budistas, a pesar de que no tomemos las otras prácticas, ¿no? Sino tomar este ejercicio que además hoy escuchamos de que en una época los cristianos lo hacían también, solamente que en un punto la iglesia las prohibió. Pues sí, está relacionado también con lo que comentamos en el episodio del podcast, el número 8 me parece, que comentamos sobre cambiar la opinión de los demás, o creo que es en el 9 más bien. Que es esta analogía que hizo Jonathan Haidt en su libro The Righteous Mind, sobre el elefante y el jinete. Y es precisamente eso, bueno, eso es una de las cosas que uno puede beneficiarse de aprender a observar, ¿no? Como uno toma decisiones, la mayoría de las decisiones, o si no es que todas, las decisiones que uno toma rápidamente son decisiones impulsivas, intuitivas, sí, involuntarias. El elefante. Exacto, y después uno simplemente tiende a justificar esas decisiones ya tomadas por la parte impulsiva de uno y además de que es cómplice, digamos, uno no es la parte racional, mentira que es una máquina completamente, ¿cómo se dice? Objetiva. Absoluto, sí. Lo que está haciendo es trabajando para el elefante, que ya tomó la decisión de manera terca al principio, y eso es una cosa que uno se puede beneficiar de aprender a observar en uno y en otro. Se da cuenta que el elefante tomó la decisión. Correcto, sí. Sí, o bueno, ya que José mencionó por qué él empezó a meditar, les menciono yo por qué fue que yo hice eso hace como 3 años y lo dejé, o sea, medio mantuve, pero ahorita fue este mes que lo hice más. José, claro, me había hablado y luego un día yo vi un documental, a mí me da como por épocas ver un montón de documentales como seguidos, y vi un documental de este tipo, de Richard Davidson, de diferentes experimentos que él ha hecho con meditación, ¿no? Uno de ellos me pareció súper interesante, que es que hacían lo siguiente: se traían a una gente a su laboratorio, y traían a gente normal, común y corriente, y a gente que ha meditado por mucho tiempo, no sé cuántas horas, muchas horas, y les decían, ok, vamos a hacer lo siguiente: a ustedes les vamos a poner agua muy caliente, y
les vamos a poner esta agua 10 segundos después de que suene un tono, ¿no? Entonces les muestran un momento cómo es el agua. Ellos están como en una bañera, pero que tiene un mecanismo de que puede calentar y enfriar el agua muy rápido. Y El agua está diseñada para que provoque dolor, bastante dolor, o mucho dolor, ¿no? Sí, como sensación de que se está quemando, pero en verdad no te está quemando, pero Sí, se siente como que te estás quemando. Entonces les conectaron estos cablecitos que les conectan a la gente de la cabeza para ver cómo se mueve su cerebro, que no tengo idea cómo se llaman. Y a todos les mostraron cómo se sentía el dolor. ¿Qué pasaba? A la gente normal, común y corriente, apenas sonaba el pip, es decir, que faltaban 10 segundos. Sí, se les daba una pista de que el agua iba a comenzar a calentarse. Sí, no, el agua se calentaba inmediatamente. Apenas el pip. No, sonaba pip, esperabas 10 segundos y el agua se calentaba. Correcto, pero el pip les estaba dando una señal de que que el agua se iba a calentar pronto. En 10 segundos, exacto. Pero no es que lo que quiero decir es que el agua de ese bañera que usaron se calentaba inmediatamente, no es que había un proceso de que se iba calentando. Entonces, ¿qué pasaba? Que con la gente que no meditaba, o sea, los comunes y corrientes, apenas sonaba el pip, ya mostraban que estaban sufriendo, digamos, ¿no? Estaban empezando a sufrir. Luego, se lo ven como personas, ¿no? Las zonas del cerebro que se activan con el dolor se activaban también cuando estaba el pip y el agua todavía no estaba caliente. Exacto, ya ahí estaba la persona sufriendo, estaba el agua caliente, sufrían más, y cuando dejaba de estar caliente, seguían sufriendo. Los meditadores, los que meditadores no como soy yo, como yo, sino gente que ha meditado por mucho tiempo, cuando sonaba el pip, empezaban a sufrir, pero muy poquito. Luego, cuando el agua estaba caliente, sufrían o se sentían el dolor incluso más que los otros. Pero apenas acababa de estar caliente, chao. Entonces, lo que nos muestra esto, claramente, es que nuestro cerebro, nosotros nos ponemos muy nerviosos cuando sabemos que hay algo que nos está causando dolor. Y muchas veces sufrimos más de la cuenta. No solo nerviosos, o sea, lo que les estaba pasando a ellos es que estaban sufriendo tanto como cuando tenían dolor, cuando no tenían dolor. Solamente sabían que iban a sufrir. Exacto, pero bueno, nunca alcanzaba el mismo nivel, pero sí iba muy en ascenso, digamos. Uh-huh. Sí, exacto, pero entonces yo en algún momento, hace tiempo escuché esta frase que a mí me impresionó demasiado. Y es esta. Cuando uno está en un momento de dolor, resulta que ese momento ya pasó, ya tú lo aguantaste. Pero y por eso no tiene sentido estar preocupado de cuánto tiempo va a durar esto, porque uno el momento ya pasó. Uh-huh. Ya lo estás aguantando, ¿no? Solamente ahí, solamente recordando el dolor y sufriéndolo de nuevo como por algún tipo de masoquismo o es simplemente un hábito mental, ¿no? Sí, porque lamentablemente tenemos el mal hábito todos, ¿no? De que no estamos en el aquí y el ahora. O sea, normalmente nosotros estamos pensando en el presente no, estamos pensando en el futuro próximo, pasado anterior. Tenemos una capacidad que muy probablemente única en el reino animal de pensar posibilidades futuras. ¿Qué pasaría si esto, o posibilidades pasadas, que es peor, ¿no? Como que si yo hubiese hecho esto, si yo hubiera hecho. Sí, o sea, imagínense todos los tiempos verbales que inventamos. El hubiera. Exacto, entonces estamos sufriendo por cosas que quizás ni siquiera pasaron o van a pasar, en vez de estarnos enfocados en el presente. Y eso siempre ha sido así, y ahorita cada vez más estamos más distraídos, ¿no? Constantemente, y nos impide estar concentrados en el momento. Resulta que en los momentos que más nos trae, si ustedes pónganse a pensar, un recuerdo, un momento feliz que tienen en el pasado, probablemente ustedes estaban haciendo algo que estaban concentrados haciéndolo, lo que sea, montando el arbolito de Navidad, cocinando, pero ustedes no estaban haciendo una cosa y pensando en otra. Ustedes estaban completamente involucrados en la actividad. Y eso también está relacionado justamente con este tipo de meditación que estamos haciendo, porque es concentrarse en el momento y no estar pensando tanto en el futuro, en el pasado, porque al final esos son pensamientos que uno debería poder separarse de ellos. Igual todo esto es dificilísimo, ¿verdad? Yo estoy diciendo todo esto y es como... Sí, es solo teoría, cosas que nos hemos centrado por ahí, no es como que lo estamos logrando, grandes practicionistas. Sí, yo quería comentar eso de lo del elefante y eso que comentaba Jonathan Haidt, porque ya como hablando como de la experiencia que hemos tenido durante el mes, sí. Como que una cosa que me pasaba al principio, y yo decía, pero yo quiero seguir pensando esto. Como me gustaba el pensamiento, o yo decía más bien, pero esto es una preocupación válida, y yo decía, debería... Porque el ejercicio es, cuando usted nota que está distraído de la respiración, vuelva a la respiración y deje ese pensamiento o preocupación ir, ¿no? O lo que sea.
estaba enamorado de mi pensamiento, de mi preocupación, y decía, no, pero esto es importante, yo debería anotar esto, dejar de meditar, o qué sé yo, o ponerme a planear, o lo que sea. Ujú. Pero, y bueno, y este comentario que hace, buena es esta analogía que enseña Jonathan Haidt sobre el elefante y el jinete. Y el escritor, sí, no me acuerdo cómo se llama, el Escritor. abogado. No, escritor. Es el escritor, sí. Yo, o sea, me ayudó como a superar eso, como, bueno, esto simplemente son racionalizaciones o justificaciones o preocupaciones extra, que es, o sea, es como, este tipo de prácticas me parece como que tienen este valor, como darle más valor a la parte emocional o a la parte más intuitiva que tiene uno, porque la idea, parte de la idea es como practicar y no tratar de solucionar los problemas como activamente, como involucrarse de manera sí, como identificarse por completo con lo que pasa, sino como un poco, como dejar como que las cosas pasen, como dejar, como que simplemente confiar en el ahora, confiar en el presente, confiar en que las cosas tienen su propio curso. Y es como reconocer un poco la naturaleza humana y como qué poco control tenemos sobre nosotros mismos y por ahí uno aprende, o sea, eso es como como parte de lo que enseña o lo que uno puede aprender por ahí. Y entonces, sí, nada, como que esa analogía de Jonathan Haidt me ayudará a ver eso, como en serio hacer la práctica bien, no preocuparme Por los por pensamientos. dejar ir un pensamiento que yo podía pensar que era útil, sino... Pero en general, ¿cómo te sentiste durante estos 30 días? O sea, ¿sentiste algún cambio en ti o Bueno, no? sí, o sea, una cosa que comenta en el podcast que tiene David, no, Richard Richard Davidson. Davidson, casi le digo David Richardson. El- algo que él comenta es como, él ha medido, o sea, él ha hecho un montón de mediciones, tiene un montón de experiencia en haciendo ciencia sobre la meditación, porque él es psicólogo, así, hace pruebas neurocientíficas sobre eso, con diferentes tipos de escaneos que le hacen al Tiene un cerebro. TED Talk súper bueno. Sí. Eh, pero entonces, una cosa que me parece bastante eh, como importante de lo que él comenta, es que él comenta sobre que hay cambios, le llama alteraciones mentales, altered states de la De mente. estados mentales. Ajá. O también a la hora de altered traits, sería como características alteradas, ¿no? Ujú. Sí. Entonces él argumenta que, o ha logrado medir, que la gente no solo cambia su estado mental al meditar o luego de meditar, como en el momento, sino que hay características que se vuelven permanentes, ¿no? Y que, o sea, simplemente como que se generan nuevos hábitos o simplemente la gente, el cerebro cambia y genera otra manera de ser. Y que la meditación permite eso. Claro, es una práctica, es como un deporte, ¿no? Uno después ya va a tener características diferentes si practica mucho un deporte, por ejemplo, en el cuerpo. Eh, entonces, sí, como que la meditación tiene mucho más valor a largo plazo que a corto plazo. Y bueno, y la experiencia de Apache y yo hasta este momento es Claro, pero por eso quería poquita. saber cuál fue tu... Yo he notado, o sea, por ejemplo, una cosa que yo podría llamar un beneficio, digamos. Bueno, también pude, si notaste algo negativo también. Sí, no, pero algo que sí he notado, digamos, que me ha pasado estos últimos días, es que para nada me enojo menos o para nada soy una persona más llevadera, ni mucho menos, pero nada más que soy como, me sucede que soy más autocrítico, que durante el momento cuando estoy enojado o cuando estoy haciendo algo irracional o cuando estoy siendo egoísta o así, tengo más conciencia de que estoy haciéndolo, como que simplemente me estoy observando más. Me recuerdo qué sé yo, 10 días o algo así, estaba muy enojado por una tontera y, y al mismo tiempo estaba observándome, cosa que no hubiera hecho tal vez hace un Ujú. mes. O sea, y yo sé que esto, o sea, no es una alteración permanente ni para nada, es simplemente supuestamente este neurocientífico, Richard Richard Davidson. Davidson, él reporta que apenas uno empieza a meditar ya empiezan a reportarse cambios, pero no son cambios permanentes o muy diferentes a uno, y a mí me parece que eso es algo que le puede empezar a pasar a uno, como simplemente notarse más cómo se comporta o simplemente ponerse más atención. Ujú. Y bueno, y algo que tengo que decir al respecto es que yo no, que es, que no, que yo no intentaba ponerme atención cuando estaba actuando mal. Simplemente, Sucedió. simplemente lo notaba más. No Ujú. tampoco ahí como a un grado ahí, Ujú. Dios, pero No. simplemente me estaba dando cuenta y en otros momentos, lo que pasa es que cuando uno tiene una emoción fuerte, cuando está enojado o algo así, es muy fácil
verse completamente abstraído y absorbido por la emoción y vivir la emoción por completo. Y bueno, y puede ser que una utilidad de la meditación es simplemente como eso. Sí, uno practica tanto, o sea, si uno practica de veras y practica dar ese paso atrás y observarse a uno mismo, es como alzar pesas. Después va a poder alzar una pesa cuando no está alzando pesas en el gimnasio, ¿no? Entonces va a poder hacer ese ejercicio otra vez en la práctica, ¿no? Sí. Entonces eso es algo que yo noté. Tampoco me pasó tantas veces, me pasó como 3 veces. Ujú. Pero bueno, 3 veces es suficiente. Y tampoco fue que tuve un beneficio real de haber notado eso, porque igual me enojé, igual traté mal a la gente o lo que fuera. Pero tampoco es como que necesito anger management, pero, pero sí, o sea, no veo un beneficio real, pero por lo menos di algo, ¿no? Yo siento que algo por ahí es de las cosas que he notado. La verdad no he notado mucho más. Tal vez durante los periodos de meditación he notado que se me hace cada vez más fácil. Ujú. Y, y, y otra cosa que he notado es que no es igual nunca. Cada día que uno lo practica pasa cualquier otra cosa diferente. Tal vez un día que me quedé completamente distraído en algún pensamiento. Tal vez otro día sí logré concentrarme más en la respiración, regresar más a la respiración. O tal vez un día simplemente me dormí durante toda la meditación, Ujú. eh, que tampoco es la idea. Y hay días que me gusta, hay días que me da pereza. Ujú. O sea, entonces es como, yo creo que eso es otra de las ideas que, que trata de transmitir la meditación en sí, como tratar de hacer notar a uno lo inconstante que es la mente y lo inconstante que es uno y lo impermanente que es, diría la tradición. Ujú. Y por ahí va. O sea, eso es como lo que hay que aprender. Por eso hay que verlo como una práctica y no es algo como. No es muy claro qué es lo que está logrando uno al meditar. Al igual que no es muy claro lo que está logrando uno al hacer nada, por ejemplo, pero al hacer ejercicio, uno no necesariamente sabe para qué lo hace, para qué corre 5 millas o lo que corra, Ujú. sino que es algo que uno simplemente cree o simplemente alguien le ha transmitido que es algo que le puede ayudar de alguna manera o no. Y es como practicar algo, ¿no? Es como una práctica, alguna cosa así. ¿Usted, Chin? Pachi, ¿cómo le ha ido con lo que ha practicado? Ujú. Bueno, a mí se me hace súper difícil, o sea, súper difícil, como que las primeras veces cuando era 10 minutos, ok, pero ahora cuando estamos haciendo 20 minutos, Ah, me sí, por duele completo. todo, me A mí también. pica, no puedo, no, me tengo que rascar, todo me empieza a picar, A mí lo que me pasa es que paso completamente distraído durante los 20 sí, minutos. No, sí, o no me sea, logro concentrarme con la respiración casi nada. pero, sí, no sé, yo, pero aún así, a pesar de que constantemente no lo estoy haciendo bien, pero bueno, Andy, el de Headspace, dice, no importa, no juzgue la manera como lo estás haciendo, y no, Es más lo estás problemas, haciendo sí. mal. Una de las cosas que noté es, bueno, primero, la primera cosa que noté, porque traté de estar pendiente de qué era lo que notaba, es que es muy difícil darse cuenta de si hay algún cambio, ¿no? Si uno está actuando de alguna manera diferente, porque es que, claro, uno sigue siendo uno. Es Entonces, igual, sí. si no es, a lo mejor uno se está poniendo menos bravo, pero ¿cómo se va a dar cuenta? O sea, es muy difícil Ujú. darse cuenta de eso. Pero una cosa que noté, y también paralelo a que estaba leyendo el libro ese de Sam Harris y escuchando otros podcasts de meditación y así, un día que estaba súper brava, yo pensaba en la razón por la cual estaba brava, ¿no? Y pensaba, "Ay, no sé qué, no sé qué". Y entonces de repente decía, bueno, yo pudiera dejar de estar pensando esto, pero no quiero. Y entonces seguía brava. El Y elefante entonces, contra el jinete ahí. el escritor. Sí, Y sí, sí. entonces como que volví otra vez y pensaba otra vez en la opción, como, puedo dejar de pensar en esto, porque ya no me está pasando nada, ya no tendría por qué estar brava, ya han Usted pasado estaba 4 horas. notando que el maleficio que obtuvo fue previo y que todavía estaba Sí, bravo. exacto, o sea, Ujú. eran como horas después y yo pensaba, y yo decía, pudiera dejarlo ir. Y yo decía, pero es que no quiero. Quiero seguir Bueno, pensando al respecto, ¿no? eso es progreso, Y sí, luego, estaba notándose. exacto, sí, eso dicen que es progreso. Primero, darse cuenta, que es la primera parte de que uno... La aceptación, digo, Aceptación. Alcohólicos Anónimos. Exacto, entonces es esta cosa que en la teoría, ¿no? Es como ver lo que mencionamos al principio, que es que estos nuestros pensamientos no son nosotros, sino que están ahí pasando en esta pantalla que es nuestra mente. Y que uno pudiera, entonces, alejarse y dejarlo ir. Por ejemplo, Sam Harris comentaba en alguno de estos podcasts de que y él ya tiene mucho tiempo meditando, entonces cuando está bravo por algo, apenas cuando se da cuenta que está bravo, y él puede dejar de estar bravo. No, o sea, no significa que lo haga siempre o que es así, pero él sabe que si él continúa bravo es porque quiere, no porque tiene que estar. No, entonces ese día que yo estaba tomando esa decisión también era súper consciente, yo no sé si lo hubiera logrado dejarlo ir,
Pero yo decía, no quiero, y lo seguía pensando, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llama la atención todos estos supuestos beneficios que tiene y creo que está interesante seguirlo intentando a ver qué pasa, a ver si realmente uno puede tener un poco más de control sobre las emociones, porque muchas veces a mí me pasa que siento una emoción y es como que, sí, siento que claramente esa emoción es cierta, que claramente tengo que actuar con respecto a ella, me controla completamente. Y me llamaría la atención si uno tiene algún tipo de control frente a la emoción, porque siento, o sea, la emoción para mí a veces es como una ola, ¿no? Que llega y te revolca hasta la orilla y uno no tiene ningún tipo de control, pero si uno puede agarrar y ver la ola venir y agacharse y pasarle por debajo, y es una buena idea. Sí, pues sí. Entonces creo que eso sería todo por el Muchas podcast de hoy, pero claro, no podemos perder la costumbre de leer un comentario, un review. Hoy tenemos un review de un nombre muy complicado, ANCD89. Gracias, ANCD89. Que dice, muy copado. Me encantan los temas que tratan. Hablan de muchas de las cosas que uno suele pensar que uno suele pensar de manera informada y a la vez entretenida. Muy buena química entre ambos. Y me encanta cómo se complementan. Lo recomiendo. Muchas gracias, ANCD89. Muchas gracias, ANCD89. Muchas gracias por pasar y hacer un review. Porfa, si tienen alguna compu o celular o iPad o algo así, marca Mac, o si tienen, ¿cómo se llama? Apple ID, pasen a hacernos un review en iTunes, nos ayuda montones. Muchas gracias a los que lo han hecho ya, muchas gracias por escuchar el podcast y darnos pelota con este proyecto. Muchas gracias a Pachi también por colaborar. Y muchas gracias a Josué. Recuerden que el podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. También tenemos la página web, lamembrana.com, y Twitter, podcast La Membrana o La Membrana Podcast, y Facebook. Entonces pueden seguirnos en las redes sociales, recomendarnos temas, comentar sobre los temas. Cuéntenos si han intentado meditar alguna vez, cuál técnica, cómo les ha ido, si lo odiaron, si les dolía la espalda. Sí, necesariamente les dolía la espalda. Y bueno, y cómo les ha ido y cómo están. Sí. Y gracias. Bueno, buenas chao. noches.